Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona, una vez más les doy la bienvenida a nuestro devocional dominical. Este día domingo 24 de octubre del año 2021, me es muy grato hacerlo, saludándoles con mis saludos personales, los saludos de mi amada esposa y deseando que este devocional sea de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a dar inicio inmediatamente en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para eso leemos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo número 8, versículo número 4 en adelante. Vamos a buscar en nuestras Biblias o podemos seguir la lectura de la palabra del Señor en forma solemne y poniéndonos de pie. Los Hechos capítulo número 8, versículo número 4 en adelante, y damos lectura en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En esta tarde me es muy grato poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes, a mis hermanos y hermanas de nuestra ciudad, nuestra congregación acá en Pamplona, nuestro local donde el Señor me tiene como guía ya desde fines del año 2018, pero a la vez también a todos quienes se quieran o deseen sumarse a este devocional, que siempre lo dejamos a disposición porque creemos fielmente que la palabra del Señor siempre, como es viva y eficaz, como es espíritu y vida, no se envejece. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasarán. Siempre esta palabra es adecuada y siempre nos brinda algo bueno, ¿verdad? Entonces yo les doy la bienvenida y deseo que esta palabra sea de bendición a nuestra vida. Hoy compartiendo el libro de los Hechos, la continuación de nuestro estudio que estamos haciendo cada 15 días, cada 2 semanas, estamos mirando, ¿verdad? En día domingo intermedio estamos mirando el libro de los Hechos en forma consecutiva y hoy nos corresponde ver el verso 4 en adelante. Ya habíamos visto anteriormente cómo Esteban, luego de su muerte, consintiéndola, Saulo, el gran perseguidor de la iglesia, y luego el apóstol amado de Dios, ¿verdad? Vemos que la iglesia del Señor, los apóstoles, los discípulos, las familias que se convierten al Señor, deciden huir de la persecución que se levanta. Muchos de ellos fueron llevados a las cárceles, pero verdaderamente ellos huyeron de este gran perseguidor que fue Saulo. ¿Y quién fue después el apóstol Pablo? Aquel apóstol de quien a través de sus palabras hemos podido aprender tanta doctrina. El mismo Pablo se reconoce a sí mismo como inmerecedor de la bendición de haber sido un apóstol. Y claramente lo señala en 1 Corintios, allá en el capítulo número 15. Él hace un reconocimiento, siento yo, cuando vemos el verso 7 en adelante, por allí dice que luego que el Señor se levantó de la sepultura, se apareció a Pedro, a las mujeres, luego se apareció a varios hermanos, luego se apareció a Jacob, después a todos los apóstoles nuevamente, y al último de todos, dice él, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy, dice él, el más pequeño de todos. De los apóstoles, el más pequeño, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Qué reconocimiento más profundo la de este varón, quien reconoce que había sido un perseguidor de la iglesia, por lo tanto él se siente el más pequeño de todos. Hermanos míos, ayúdenos el Señor para que esa humildad también habite en nuestros corazones. Y vemos que en medio de esta persecución, allí llega
la palabra a Samaria. Si nosotros miramos el mapa antiguo de Israel, encontramos que en la zona sur se encuentra la provincia de Samaria, en donde se encuentra la ciudad de Samaria propiamente tal. Allí se encuentra también Cesarea, se encuentra Siquén. Pero más al sur de Samaria hay una pequeña franja donde está Judea, ¿verdad? La provincia de Judea. Samaria está arriba de Judea. Y en Judea se encuentra Jerusalén, se encuentra Jericó, entre las ciudades más famosas, y también se encuentra la pequeña Belén. Pero más al norte de Samaria se encuentra la tierra de algunos de los apóstoles, como Pedro, Juan, Andrés, Jacobo. Está Galilea, ¿verdad? Ellos eran galileos. Y allí en Galilea se encuentra la ciudad de ellos, Capernaum, una de las grandes y más famosas y prósperas ciudades de aquel entonces. Entonces tenemos en el sur a Judea, donde el Señor desarrolló su gran ministerio, Samaria, donde muchas veces transitó el Señor, y también ahí arriba Galilea, donde estaba la gran parte de los galileos, entre ellos los apóstoles del Señor, de donde también el Señor provenía, porque se crió en Nazaret, allá en el norte de Israel. Amados hermanos, y al ver esta palabra, mi corazón se llena de gozo, de satisfacción, de alegría al ver cómo ella nos enseña que la persecución logró el que ellos fueran esparcidos. Y la palabra esparcido nos enseña algo maravilloso. No es equivalente a lo que ocurre cuando se nos cae un vaso, y se rompe en diferentes trozos, ¿verdad? El vaso no es esparcido. La palabra esparcir tiene relación más con los fluidos, por ejemplo, el agua. Porque el agua, un fluido, puede ser esparcido, desparramado, es verdad. Puede ser incluso diluido. Pero la palabra esparcido que aplica acá el libro de los Hebreos nos enseña algo más interesante que simplemente diluir, es simplemente esparramar, sino que nos habla de esparcir, que en botánica o en la agricultura nos recuerda lo que hace el sembrador con la semilla que va a lanzar a la tierra. ¿Qué hace un sembrador? Toma la semilla y luego lo que hace él simplemente para trabajarla es levantarla y luego dejarla caer, ¿verdad? Y ese proceso lleva de la mano que aún el viento ejerza una fuerza sobre la semilla, una fuerza externa. Mire, la voluntad del sembrador es lanzarla y luego dejarla caer. Y esta semilla por el viento es desparramada, es esparcida, como dice la palabra acá, pero este esparcido quiere decir disperso. Y note usted esa palabra, disperso, porque tiene relación con cómo las flores se dispersan en el campo, producto de que la semilla de la flor, el polen de la flor, en primer lugar fue dispersa. Mientras se trataba de esparcir, amados hermanos, aquí a los cristianos y echarlos en tierra, digámoslo así, porque esto es lo que literalmente ocurrió con Esteban. Mientras se procura esparcir y echarlos bajo tierra, echarles tierra sobre ellos, lo que se está haciendo es sembrarlos. Y esto es plantarlos en esa tierra en donde habrían de germinar, donde habrían de producir frutos para Dios. Y esto tiene relación con lo que el mismo Señor decía a propósito de Esteban y de esta persecución. San Juan 12, 24 lo dice claramente: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Y esto es lo que está ocurriendo con la iglesia. Y por eso es que en el verso 4 claramente dice: pero los que fueron esparcidos. En otras palabras, los que fueron dispersos, los que fueron echados, los que fueron primero elevados, honrados, los que fueron honrados primero por Dios, recibiendo la porción del Espíritu Santo,
ahora son dejados caer a tierra y son esparcidos como la semilla de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Me gozo al entender esto que el Espíritu Santo, el Señor, nos está enseñando. Era necesario que la iglesia sea levantada primero como el sembrador lo hace, para que fuera honrada, fuera derramada sobre ella el Espíritu de Dios y luego cayera en tierra y fuera esparcida, dispersa, conforme a la voluntad de Dios. Hermanos amados, y 3 versos de la Biblia reflejan el propósito divino de esparcir la semilla. Si usted mira a los Hechos en el capítulo 1, verso 8, lo hemos dicho otras veces, es que el Señor Jesús les dice a sus discípulos claramente: y me seréis testigos, les dice así, en Jerusalén, mire, en el sur de Israel, luego le dice en Samaria, en Judea, perdón, le dice Judea, luego le dice en Samaria, Judea es donde estaba Jerusalén, luego le dice en Samaria y luego dice y hasta lo último de la tierra. Allí vemos la voluntad de Dios a través de la palabra de nuestro Señor Jesús, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero si miramos más atrás en el Evangelio y si miramos esa porción tan clásica de la gran comisión encomendada a los apóstoles en San Marcos capítulo 16. Allí claramente el Señor les dice, luego que les da una gran promesa, les dice, id por todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Alabado sea el Señor. Yo recuerdo que el año 2018, cuando llegamos acá a Pamplona con mi esposa en el mes de diciembre, el 24 de diciembre era el primer 24 que estábamos lejos de nuestro hogar, de nuestras familias, acá en un país extraño para nosotros. No teníamos con quién pasar la Navidad, no teníamos una congregación, nada. Ese día estábamos, yo creo, un poco tristes también, pero a la vez gozosos, pero también un poco de tristeza. Y muy de mañana, el 24, yo acordé con mi esposa que yo la iba a dejar a ella descansando. Y yo iba a salir muy temprano a buscar unos dulcecitos por allá, en un lugar muy lejos que yo había visto, lejos de acá, sin saber que muy cerca de acá de nosotros también vendían los mismos dulces. Pero esa mañana Dios quería que yo fuera allá, porque mientras iba caminando, yo me recordaba a mi congregación de hermanos en mi ciudad, me recordaba a mi familia y quiso visitarme la nostalgia. Entonces, mientras voy caminando por la calle Olite, mis hermanos de Pamplona la conocen muy bien, voy subiendo por la calle Olite hacia la avenida Baja Navarra, y le digo al Señor, ¿por qué nos has traído hasta este lugar, Señor? Y no encontraba una respuesta clara. Entonces cuando llego allí, a la esquina de Olite con Baja Navarra, paro para poder cruzar y de repente me dio por mirar hacia arriba y veo arriba una iglesia católica y muy arriba en el campanario habían unas letras gigantes que decían, id por todo el mundo, id por todo el mundo. Qué maravilloso es el Señor, hermanos. Esta es la voluntad del Señor. Por eso que Marcos 16:15 les dice ir por todo el mundo. Y cuando uno mira Mateo 28, verso 19, les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Qué maravilloso. No era solo para Israel, pero por algo había que empezar. Ya había que abandonar el sur de Israel. Había que subir a Samaria. Había que subir a Samaria, esparcir, por lo tanto, era de alguna manera sacudir y dispersar la semilla. Y eso es lo que Dios está haciendo. Además de proveer y promover un mensaje en medio del mundo que estaba lejos de Dios. Amados hermanos, qué maravilloso. Pero antes, ellos tenían que resolver algo importante con sus vecinos. El Evangelio debía trascender los límites de Judea. Tenía que salir y lo primero que se encontraban era Samaria. Tenía que trascender el Evangelio los márgenes de Judea, las fronteras de esa provincia. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Claramente y resumidamente recordar que eran una etnia, eran un grupo, una tribu que no era amada, era un grupo religioso también.
y aparentemente eran descendientes de los hijos de José, Manasés y Efraín. De acuerdo a la entrega de las tierras, Manasés y Efraín eran las tribus que formaron a los samaritanos. Ellos, y usted lo puede leer claramente, Génesis 41, allí va a ver a José y sus hijos que le nacen y lo que significa. Hace 2 días atrás me tocó predicar sobre Génesis 41 a mis amados hermanos en España. Y cuando uno mira la historia, ya por el año 926, antes de Cristo, ocurrió el cautiverio de los asirios. Ellos tomaron a los israelitas y se los llevaron al norte, a Asiria. Pero ¿sabe a quiénes se llevaron? A los más pudientes, a la élite de Israel, a los más sabios, aquellos que eran más educados, más entendidos, aquellos que eran los más cultos de la nación. Y dejaron en esa ciudad, en esa provincia, en esa región de la tribu de Manasés y de Efraín, a los que no tenían tales beneficios culturales. Y el rey de Asiria llevó allí a extranjeros, a hombres idólatras, que se mezclaron, se fundieron de alguna manera con estos judíos que quedaron, que no eran eran de la prole, no eran quizás de la parte más educada, culta de Israel, y se mezclan con ellos, de tal manera que cuando vuelven los judíos del cautiverio, simplemente se encuentran con una Samaria idólatra, una Samaria que rechaza al pueblo de Israel. De alguna manera, si usted mira incluso en Segunda de Reyes, capítulo 17, si lee en Esdras, en el capítulo 4, podrá ver de que allí fueron llevados extranjeros por mandato del rey asirio, que de alguna manera llevaron nuevas costumbres, hicieron que se transformaran en mestizos, así eran tratados como mestizos, y ellos eran verdaderamente ya diferentes a los demás israelitas. Y cuando llegan los judíos del cautiverio, simplemente a los samaritanos los ven como algo extraño. Lo miran como mestizos, como mezclados, incluso como idólatras, y los rechazan. Amados hermanos, la Biblia muestra, sin embargo, que Jesús no los rechazó. Usted puede encontrarse en San Lucas 10 la historia del buen samaritano, ¿verdad? Y lo pone como un ejemplo por haber recogido a su prójimo herido. Cuando mira usted Lucas, luego en el capítulo 17, puede encontrar allí un leproso que es sanado junto a otros más, un grupo de 10, pero solamente él llega agradecido, el samaritano. Y cuando usted mira San Juan, capítulo 4, la historia de una mujer, la mujer samaritana, como Jesús se le revela a ella, vemos que Jesús también había venido a los samaritanos. Él le da a ella una promesa, le habla claramente. Yo quiero mirar porque la mente muchas veces es frágil. Él le habla a esta samaritana, le ofrece agua diferente a la que ella iba a sacar del pozo. ¿Se acuerda usted? Y el Señor le dice: cualquiera que bebiere de esta agua tendrá sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ella, confundida, dice la palabra del Señor, dice que ella le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed. Hermanos amados, pero lo interesante de esto es que Jesús, cuando habla con ella y le da a conocer esta noticia, Él le dice: más el que bebiere del agua que yo le daré, mire lo que le dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. Es decir, el que bebiere de esta agua será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esta mujer se transforma en eso, porque luego llega y se va. Lea usted, simplemente léalo en su casa, San Juan capítulo 4, y verá cómo ella va y proclama a los demás samaritanos. Le dice: he conocido a uno que me ha dicho todas las cosas, y parece que él es el Cristo. Y dice que los samaritanos fueron donde él y creyeron, y muchos creyeron, y no creyeron por la palabra de la samaritana nada más, sino que creyeron fundamentalmente por las palabras que Jesús les dijo. Ellos creyeron y creyeron en la obra y le rogaron al Señor que se quedara en Samaria, porque Jesús iba, recuerde, de allí hacia arriba
a cumplir alguna obra maravillosa encomendada por el Padre, pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria porque allí había muchos que necesitaban conocerle. Hermanos míos, amados en el Señor, ¿cuántas veces el hombre hace diferencias? Pero Jesús no hace diferencias entre unos y otros, entre aquellos y estos. Para Jesús no es diferente el ser humano por su raza, ni por su edad, ni por su elocuencia, por su nivel educacional, ni por su capacidad económica. Para Dios todos somos iguales. Para Él era importante pensar en Samaria y por eso que en medio de esta persecución simplemente Jesús se preocupa de que estos samaritanos reciban. Pero los mismos apóstoles rechazaban a los samaritanos. Miren, si uno mira la palabra del Señor en San Lucas 9:52, recuerdo el pasaje cuando el Señor antes de ser sacrificado manda a unos mensajeros a una aldea de samaritanos. Y cuando los manda a aquel lugar para hacer los preparativos, dice la palabra del Señor que los samaritanos a esos mensajeros no los recibieron. Entonces cuando vieron esto, que no fueron recibidos, porque vieron su aspecto de que ellos iban a Jerusalén, los samaritanos los rechazaron. Entonces, inmediatamente, cuando se sabe esto, Jacobo y Juan, los apóstoles del Señor, le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? El Señor Jesucristo los miró con tanta paciencia, creo yo, y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermanos amados, no sabemos de qué espíritu somos cuando hacemos diferencia entre unos y otros. Para Dios no hay acepción de personas. Y miramos que a través de estos versos que hemos leído, claramente lo que el Señor nos quiere recordar es que para Jesús, para el Señor, para Dios el Padre, para el Espíritu Santo, es importante, luego de iniciada la persecución, iniciar la obra evangelizadora, iniciar la obra de la gran comisión precisamente en la tierra de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, este diácono que fue elegido, así como Esteban también, él descendiendo a la ciudad de Samaria, esto muestra que de alguna manera él se preocupa de esta ciudad inspirado por el Espíritu de Dios, dice, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente, miren, no le rechazan, atentamente escuchaba las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque dice que de muchos que tenían espíritus inmundos salían los espíritus allí y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que miren lo maravilloso de esto, había mucho gozo en aquella ciudad. Hermanos amados, para Cristo no hay acepción de persona. Era necesario ser esparcidos, era necesario ser sembrados, era necesario ser alzados, honrados, pero luego era necesario caer como el trigo que es sembrado en medio del campo. Era necesario que el trigo también muriera. Era necesario que muchos fueran sacrificados para que la iglesia se iniciara. Y mire dónde se inicia la iglesia. Aquí muestra Samaria. Hermano amado, hermana amada, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos sufrido a lo mejor la discriminación? ¿Hemos sufrido como los samaritanos? ¿Cuántas veces otras religiones nos han mirado en poco, en menos, por ser evangélicos quizás, por ser pentecostales, mirándonos como poca cosa? Pero si para los samaritanos fue el evangelio, si para los samaritanos fue la salvación, para nosotros también. Y hoy nosotros, hermanos, debemos aprender de esta palabra para que no seamos nosotros también los que discriminemos a otros. No hay para Dios nación, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, dijo Pablo, sino que todos somos iguales ante el Señor. Hermanos amados, ¿a quiénes le estamos predicando la palabra?
¿Estamos eligiendo a la élite de la ciudad donde vivimos? ¿Estamos eligiendo predicar a los que son nuestros amigos? ¿A los que creemos que tienen mayores chances de conocer al Señor? Ya hace algunos días atrás decíamos que para el Señor nada es imposible, que todo es posible, pero veamos nuestra propia voluntad. ¿A dónde estamos predicando, hermanos? Busquemos lo más difícil, busquemos lo que otros no hacen. Prediquemos a aquellos que aparentemente están rechazados por los demás. Yo quiero hacerlo de Felipe, quiero predicarle a aquellos que estaban siendo mirados en poco, en menos, aquellos que sí fue Jesús, aquellos los cuales Jesús sí les predicó, aquellos los cuales Jesús quiso habitar con ellos. Hermanos amados, aquellos con los cuales Jesús sí quiso hablar. La mujer samaritana se sorprendió del Señor y le dijo, pero es que entre judíos y samaritanos no se tratan. Hermanos míos, el Señor nos ayude a tratar a todos por igual. Que esta palabra quede grabada en nuestras vidas, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Y yo quiero invitarles a ustedes a pensar, ¿será que Dios a través de esta pandemia nos ha preparado para que ahora podamos emprender también una nueva labor? ¿Será que Dios nos ha honrado con la bendición de prepararnos espiritualmente? Y yo me refiero a aquellos que verdaderamente se han preparado en el Señor. Aquellos que no han tomado esto como un refrigerio. Aquellos que no han tomado la pandemia como a lo mejor una opción para vivir confortables en sus casas. No, yo me lo he tomado muy en serio. Yo me lo he tomado muy en serio delante del Señor. Porque creo que Dios nos ha enviado esto no como un castigo, como se piensa erradamente, no, hermano. Es como si la iglesia, ¿sabes? Es como si la iglesia de este siglo, del siglo I, hubiera pensado en el capítulo 8 de que la persecución era un castigo. De que la persecución era un castigo para Israel, o a lo mejor para ellos. No, la pandemia no es un castigo, hermanos. Es un medio por el cual Dios ha tomado la iglesia para que se prepare y luego para que asista al mundo a través de las gratas nuevas de la salvación. Yo me lo he tomado en serio. Me he preparado porque creo que viene un nuevo tiempo en el cual tendremos que pregonar la palabra del Señor. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? El Señor lo sabe. Pero yo quiero ser como Felipe. Sea usted como Felipe para que hagamos la santa voluntad del Señor. Y muchos se convertirán. Amén. Y muchos sanarán. Amén. Muchos creerán. Amén. Porque esta obra es del Señor. Ahora bien, no es del que siembra ni del que cosecha, sino de Dios quien da el crecimiento. Como decía Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hermano amado, no te canses de predicar. No te fatigues en la vida espiritual. Si hablas de Jesús, hazlo, sigue haciéndolo, porque ya llega la hora en que sonará esa trompeta. Llega la hora en que Jesucristo nos viene a buscar. Si no es en forma colectiva, en forma individual. Y yo quiero pensar que usted y yo estamos listos. Y yo me siento listo. Yo quiero volar ya cuando el Señor me llame a su presencia a través de esa trompeta divina. O cuando el ángel pase lista, yo pueda responder, heme aquí, Señor. Alabado sea el nombre de mi Dios. Dios nos bendiga grandemente. Para nuestro buen Dios, honra, gloria y alabanza. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre amado, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Me gozo en esta hora por esta palabra hermosa con la cual has llenado mi corazón para que yo crea que vienen tiempos en los cuales tú nos usarás como a Felipe. Señor, ante muchos más que no te conocen, ¿cuándo, cómo y dónde? Eso no lo sabemos, pero tú lo harás. Nos esparcirás, Señor. Nos dispersarás, Señor. No lo sabemos, pero aquí estamos gustosos para hacer tu voluntad. Llévanos, Señor, donde tú quieras que vayamos. Llévanos, Señor, al lugar
al momento que tú quieras llevarnos, porque no queremos hacer nuestra voluntad sino la tuya, porque el reino de los cielos es para los que hacen tu voluntad. Da a cada uno de los oyentes, Señor, espíritu de valentía, no espíritu de cobardía, sino de valentía, para también cumplir tu voluntad. Te lo pido por Cristo tu Hijo, mi Señor. Amén. Amén. Demos más glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, invitados al próximo devocional. Dios les bendiga. Y no se olvide, Dios nos levanta primero y luego nos deja caer para que seamos semilla. Dios nos bendiga.